sobre la mesa, un proyecto del Centro de Investigación en Estudios Políticos en coproducción con el canal UCR. Hoy quisimos nombrar el programa Transformación Social y Ecológica en América Latina, porque normalmente cuando se hablan temas, este tipo de temas se hablan de manera aislada. Analizamos el tema ambiental, analizamos el tema social, analizamos el tema de generación de ingresos o generación de desarrollo, pero rara vez realmente hacemos un análisis de cómo todas estas cosas se interaccionan, ¿verdad? Y que efectivamente unas tienen efectos sobre las otras. Para eso, entonces, hoy contamos con la presencia de don Manuel Rodríguez. Él es miembro del Grupo de Transformación Social y Ecológica de la Fundación Frederick Ebert en América Latina y vicerrepresentante de la Fundación, profesor emérito de la Universidad de los Andes de Colombia y primer ministro de Ambiente de Colombia. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy contento de estar en este programa y en este maravilloso país. Muchísimas gracias. Bueno, y también contamos con don Álvaro Cálix Rodríguez, que es coordinador precisamente del Proyecto Regional de Transformación Social y Ecológica de la Fundación Frederick Ebert. Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ambos. Tal vez podríamos empezar, don Manuel, un poco contextualizando cómo es que efectivamente los cambios a nivel global han tenido un efecto, qué es lo que ha sucedido en el mundo que tiene efecto sobre la región, porque a veces tendemos a pensar en solo ver qué es lo que pasa en América Latina o solo qué es lo que pasa en la región centroamericana o en la región andina, sin tener, digamos, en cuenta que somos parte de un tema, ¿verdad?, de un mundo y que a nivel global pues las cosas también nos afectan. Pues bien, hoy en día estamos en una crisis social ecológica. ¿De dónde viene la crisis? Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía y la población del mundo creció exponencialmente. Hablemos de la población, de 2.600 millones de habitantes en el año 50, hoy en día somos 7.500. Cuando yo nací en Colombia en el año 46, Bogotá, mi ciudad, tenía 700.000 habitantes, hoy en día tiene 8 millones. Simultáneamente viene todo un proceso de crecimiento en todos los campos de la producción, del consumo exponencial y igualmente un aumento exponencial de los desechos y de los contaminantes. Claro. Tomemos un ejemplo, la crisis del cambio climático, que es mejor hablar de la crisis del caos climático. ¿De dónde viene el caos climático? De la emisión de gases de efecto invernadero, la combustión de combustibles fósiles, aunque sea la redundancia, de gasolina, gas, carbón. ¿Y de dónde viene todo este problema? Viene de una invención maravillosa, que es claramente la máquina de vapor, que hoy en día son las termoeléctricas. Las termoeléctricas producen el 60% de la energía eléctrica, por ejemplo, de Estados Unidos y de la China. Y el CO2 que ahí se emite es causante del cambio climático. Claro. El motor de combustión, que nos ha dado que ha sido una solución para N problemas. Todo el tema de los, digamos, de los nutrientes, de los suelos, que también vienen de los combustibles fósiles. Entonces, buena parte del bienestar que hoy tiene gran parte de la humanidad es producto de esa gran aceleración. Pero ese bienestar, nunca en la historia de la humanidad había habido tanta gente con salud, vivienda, educación. Pero hay que reconocer que toda esa aceleración ha sido inequitativa. Hay 1.400 millones de personas por debajo de la línea de pobreza y los más favorecidos son los países desarrollados y toda esa gran aceleración, pues de esa han sido menos beneficiados países como los nuestros. Claro. Don Álvaro, ¿cómo efectivamente todo lo que don Manuel nos ha planteado se puede ver en lo local? O sea, acá en la región, ¿verdad?, a nivel latinoamericano y tal vez en Centroamérica, porque una podría plantear, claro, efectivamente ha habido desarrollo, realmente han habido políticas sociales, pero claro, seguimos siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Sí, sin duda ese es un problema estructural que ha persistido a través de diferentes épocas e incluso modelos económicos. Yo creo que es particular de la región lo que ha sido este ciclo en el siglo XXI, un ciclo donde se dio un crecimiento importante económico basado en la exportación de materias primas y gobiernos que llegaron basados o apoyados en movimientos sociales que criticaron las medidas maduras del neoliberalismo. Y eso permitió sin duda una alteración del papel del Estado en una mayor inversión social, una mayor justicia social que redujo más o menos 15, 16 puntos promedio de la pobreza en un rango aproximadamente entre 2002 y 2015 aproximadamente para la región.
incluso reduciendo la desigualdad, pero realmente en niveles muy, muy bajos que hacen que sigamos siendo la región más desigual. Pero este papel del Estado recuperado no tuvo la posibilidad ni la capacidad de alterar la forma en cómo nos insertamos en el mundo, sobre todo en el nivel económico. Es decir, nuestro crecimiento se basó en la exportación de materias primas, y estas materias primas, que no solamente tiene que ver con la propia exportación, sino las dinámicas sociales de uso del territorio, provocan impactos sociales y ambientales que son desconsiderados. Entonces tuvimos una mejor distribución de renta, de beneficios sociales, de accesos a ciertos servicios básicos, pero no se transformó en un cambio en el modelo económico, en la estructura productiva. Y eso hace que una vez superados esos buenos precios, esta mayoría de esos países caen en un bache donde aumentaron la inversión social, el gasto social, pero no hay cómo financiarlo, y estamos entrando en ciclos de deuda o de cerrar, detener un poco esta inversión social. Entonces creo que la lección es que nosotros no hemos aprovechado estos momentos de la historia para hacer transformaciones más profundas que equilibren estas dimensiones que estamos hablando, ¿no? Lo social, lo ambiental, lo ecológico. Sobre todo desde una perspectiva, que es tal vez el reto más fuerte para nosotros, cómo ver la economía como un subsistema de lo que significa la vida en el planeta, y no al revés, subsumir lo ecológico en la economía. Entonces creo que ese es el reto. No lo hemos aprovechado y hay que sacar las lecciones de este periodo, porque seguimos con problemas estructurales muy fuertes en todos estos tres campos que nos plantean retos ingentes, y que no tenemos ahora horizontes y respuestas tan claras para este nuevo momento, esta época en América Latina. Sí, claro. Vamos a pasar ahora a ver una entrevista que se le hizo a doña Rigoberta García Ochoa, que es precisamente un material que ha preparado don Rigoberto, García Ochoa, que es un material que se ha elaborado también desde la Fundación. Bueno, pobreza energética es la situación en la que viven las personas, las familias, cuando no cuentan con los servicios que brinda la energía, los servicios básicos, para satisfacer las necesidades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía, o básicamente el consumo de energía limpia y asequible, ayuda a satisfacer necesidades humanas, y tiene que ver con actividades como la alimentación. Por lo tanto, necesitamos un combustible limpio para cocinar. Es muy distinto cocinar con leña, por ejemplo, que con gas o incluso con electricidad. ¿Por qué? Porque la leña, cuando respiramos el humo de la leña, tiene unos impactos para la salud de las personas muy importantes, que es necesario atender. Otro servicio básico de energía tiene que ver con el confort térmico en las viviendas, sobre todo en los estados del norte, en los cuales tenemos climas extremos en verano, que sufrimos unos calores muy fuertes. Es necesario tener un confort térmico para vivir en condiciones mínimas adecuadas, y así podríamos hablar de otros servicios energéticos como iluminación, entretenimiento, refrigeración de alimentos, etc. Entonces, básicamente, pobreza energética tiene que ver con esa situación, que cuando no se satisfacen necesidades humanas fundamentales y que están relacionadas con el consumo de energía limpia y asequible. Entonces, resumiendo, creo de que sí es una condición preocupante que tendría de alguna manera que ser evaluada a mayor profundidad, como incluso que sea un tema en la agenda política nacional. Manuel, como se planteaba en la cápsula, bueno, el tema de pobreza energética, ¿verdad? ¿Cómo es que las personas consumen? Pero además también usted ahora hablaba de cambio climático, y cuando uno se pone a ver quiénes van a ser las personas más afectadas, o quiénes son las personas que se están viendo más afectadas por estos cambios drásticos, no solo en el modelo económico, sino también a nivel ambiental, precisamente son las personas más pobres de nuestras ciudades. O sea, digamos, el hombre ensilló la energía, eso es una maravilla, haber ensillado la energía, que son los combustibles fósiles. claro. Pero hay un grupo muy grande de la población que no se benefició nunca de haber ensillado la energía. Por ejemplo, hay un grupo muy grande, hay cientos de millones de habitantes del mundo en la agricultura, que hacen la misma agricultura que se hizo hace 5.000 años, o 3.000 años, o 2.000 años. ¿Qué quiere decir eso? Con la fuerza humana, sin ninguna máquina manejada pues con combustibles fósiles, sin ningún tractor, sin todas estas ayudas. Entonces,
no solamente la gente que no recibe energía en su casa, como lo dijo la cápsula, sino la gente que ni siquiera para su trabajo ha podido utilizar esos maravillosos inventos. Pero bueno, con la energía que hemos consumido hoy en día, se creó una crisis climática. ¿Qué significa eso? Que por primera vez la humanidad tiene una crisis ambiental con fechas. ¿Qué quiere decir eso? Que para evitar un mayor caos climático, que ya lo tenemos, como estamos en los comienzos de un caos climático, lluvias torrenciales, sequía muy fuerte. Bueno, aquí en Centroamérica todo el tema de los huracanes más frecuentes y más intensos. Bueno, eso es consecuencia del cambio climático, eso tenemos que resolverlo. Esa es la gran crisis, la mayor crisis ambiental que vive la humanidad es justamente una creada por el uso de la energía, y por eso tenemos dos retos en lo que se refiere a la energía. Uno, ir hacia otro tipo de energía, energías renovables, muy rápidamente. Muy rápidamente el mundo, por fortuna, está evolucionando, por ejemplo, hacia el carro eléctrico. Muy rápidamente las energías renovables como la solar ya están en un punto cercano competitivo. Entonces va a haber una gran transformación, decarbonización de la economía, pero simultáneamente tenemos que también, con las nuevas energías, suplir las necesidades de aquellas cientos de millones de habitantes que no han disfrutado de los bienes que produce haber ensillado la energía. Ahora tenemos que desencillar la energía de los combustibles fósiles y ensillar la energía de las energías renovables. Claro, se supone que a partir de agosto el planeta va a empezar a vivir de aprestado, según los estudios que se han, ¿verdad?, realizado a nivel mundial, que eso creo que además es un elemento, digamos, importante también con lo que estaba planteando don Manuel. En la misma línea, don Álvaro, efectivamente Costa Rica, bueno, y la región en general, Centroamérica, ha tenido una relación, digamos, muy fuerte con el tema de la industria extractiva, ¿verdad?, para la generación de desarrollo. ¿Por qué no hemos logrado precisamente vislumbrar estas otras opciones tan rápidamente y seguimos dependiendo efectivamente de un desarrollo, digamos, extractivo, un desarrollo que no es amigable con el ambiente, un desarrollo que además no les llega a toda la población de manera, digamos, igualitaria, y que en realidad no podemos seguir, digamos, sosteniendo? Sí, bueno, sobre el tema del extractivismo hay una alusión que es un poco en el imaginario del tema de la maldición del dorado, ¿no? Es decir, hay que pensar que son unos países que vamos a encontrar rápidamente siempre una fuente nuevamente natural que nos va a hacer entrar en riqueza. Y esa creencia se ha instalado. Pero en realidad uno podría ver que no debe haber tal maldición de los recursos naturales. Los recursos naturales pueden ser aprovechados y canalizados para un cambio. Eso no ha pasado. Entonces, ¿qué factores pueden influir o están influyendo para no hacerlo? Bueno, desde que se comienzan los periodos de nuestros países en la conquista, pero en la colonia y luego con la independencia, siempre fueron países muy orientados hacia el mercado externo y como proveedores de materias primas. Y eso generó toda una serie de incentivos para élites locales, élites nacionales, que defendieron ese sistema económico y tenían poco interés en cambiarlo. Hubieron luchas en la historia de América Latina, sobre todo con el tema de modelos de sustitución de importaciones, en algún momento, sobre todo a mitad del siglo XX, que trataron de cambiar, pero no se ha logrado de una forma adecuada. Entonces, esos incentivos perversos existen. Y, a ver, no se pueden dar saltos al vacío. Para cambiar esta lógica de extractivista se requieren condiciones que tienen que ver con la preparación de las personas a nivel de conocimiento, con las inversiones en innovación y tecnología, con el aprovechamiento de estos mismos recursos naturales con una cierta agregación de valor y sobre todo con la integración de cadenas productivas dentro de la región para no depender solo de estas exportaciones de materias primas fuera del continente. Entonces eso no ha variado, pero no es algo fortuito. Existen poderosos intereses externos pero también internos de élites sobre los cuales no se han creado bloques o coaliciones políticas suficientes que lo desafíen. El problema es que ahora eso está generando un impacto ambiental muy fuerte, ¿no? Además de desigualdades y tal. Y un impacto ambiental que, como platicábamos hoy con Manuel lo mencionaba, no solamente tiene que ver por la propia extracción de ciertos recursos, sino sobre todo pensar cómo estamos usando el territorio, el tipo de uso del territorio, ¿no? Por ejemplo, el tema del uso ganadero en tierras que no tienen exactitud, la forma en que estamos cultivando,
la forma de estar aprovechando los recursos marinos y pesqueros, esto se genera también un tipo de extracción de alguna manera que está empobreciéndonos, claro, sin que estemos generando... Sí, tal vez, don Álvaro, tenemos que ir a una pausa para que pueda profundizar sobre ese tema. Vamos a ir a la pausa y al regreso entonces continuamos con lo que nos estaba planteando. Pueden enviarnos sus preguntas o comentarios a través de las redes sociales. Vamos a una pausa y ya regresamos. La dependencia en recursos naturales es negativa, ¿no? En condiciones en que en esta volatilidad de los precios, en el caso de Ecuador del petróleo, que es el recurso natural del que depende el 50% de sus exportaciones. Por tanto, ha habido una afectación muy importante, es un choque externo muy importante y estamos conscientes que hay que superar esa dependencia. Ahora, superar la dependencia de un producto tan relevante históricamente no es algo que ocurre de la noche a la mañana y hay que preparar las condiciones para una transformación productiva que nos haga menos dependientes, ¿no?, del buen vivir, ¿no? En realidad, en el caso ecuatoriano, tenemos problemas muy serios, como lo tiene la región de América Latina también. Primero, una especialización productiva que presiona mucho los recursos naturales y que pone mucho conocimiento, muy poco conocimiento y valor agregado en la producción. Entonces eso nos hace muy frágiles a la volatilidad de los mercados globales y a la incertidumbre que en estos recursos particularmente existe en el mundo. Entonces la sostenibilidad de cualquier proceso de mejorar las condiciones de vida, de pasar a escenarios de una vida más plena, pasan por tener estas condiciones mínimas, ¿no? Me parece que eso es importante. Por otro lado, todas las inversiones, sobre todo en los temas de redistribución, de mejorar las condiciones de las personas, de los ciudadanos, creo que han sido muy importantes también en la dirección del buen vivir, al menos en fortalecer las capacidades de las personas, esto que nosotros decimos la armonía individual, ¿no?, de fortalecer sus capacidades, de fortalecer las oportunidades para desarrollo más pleno y realización de las personas. Creo que ha habido también un avance y tiene que ver también con los procesos de transformación productiva. Por otro lado, los temas de bajar las inequidades, mejorando las condiciones de los pequeños productores y de la economía popular y solidaria, también ha sido elementos que contribuyen a ello. Y finalmente los temas ambientales, ¿no? Por un lado, tratar de trascender de un modelo que depende de estos recursos finitos y altamente contaminadores, como son por ejemplo la explotación de petróleo, básicamente en el caso ecuatoriano, a patrones de producción que dependan más del conocimiento, del talento humano, de recursos más renovables y finitos, de cambiar a una matriz energética menos depredadora del ambiente y más limpia. Creo que han sido pasos importantes en esa dirección. Doña Janet Sánchez precisamente nos estaba un poco planteando el tema de la dependencia de los recursos naturales, que era lo que en realidad don Álvaro nos estaba explicando también en el bloque anterior, ¿verdad? Cómo buscar, digamos, ese cambio y para continuar un poco con la explicación, bueno, al final también nuestra región hay una dependencia también fiscal a esta forma de producción. Sí, tradicionalmente los impuestos, la taxación hacia los commodities, los bienes de materias primas han sido relativamente baja. Digamos que hubo un aumento significativo en este ciclo del siglo XXI,
pero en contraparte no alteró la estructura tributaria basada en otro tipo de fuentes, estoy hablando de una progresividad tributaria. Entonces, cuando, como dice Janet, en una gran síntesis, el shock, la volatilidad de los precios de los commodities está ahí en Latinoamérica siempre. Cuando estos precios bajan, esa renta también que se capta por ahí disminuye los ingresos que dispone el Estado, más allá de las alteraciones en la economía, y no hay cómo seguir financiando una cierta inversión social más allá de que puede mejorarse o no. Entonces, la dependencia de los commodities en este momento se agudiza porque no hay una correlación de fuerzas para modificar la estructura fiscal, grabando muchas rentas que salen de los países a paraísos fiscales o a otras fuentes, y hay una erosión fiscal muy fuerte. Entonces es un tema fundamental que hay que tocar y que se insinúa en lo que ha dicho nuestra compañera Janet. Claro. Don Manuel, tal vez usted nos podría profundizar algo que también don Álvaro empezó como a explicar en el bloque anterior, de cómo es que estamos utilizando digamos, el territorio, cuál es nuestra peculiaridad ambiental, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos usando el primero, yo tengo un poquito de desacuerdo con la idea que se puede estar formando en este programa de que extraer petróleo y extraer recursos mineros es negativo, ¿no? Yo no creo que sea negativo en absoluto. El problema es resolver vivir de las rentas exclusivamente del petróleo o de la minería. La humanidad requiere hoy en día el petróleo, hay que sacarlo de algún lado. Obviamente la era petrolera va a terminar, pero mientras tanto hay que explotarlo en algún sitio. Y si en América Latina hay recursos petroleros, pues tenemos que explotarlos allí donde se puede explotar. Y si tenemos recursos mineros, también debemos explotarlos allí donde se debe explotar. El punto es dónde se hace minería y dónde no se hace minería y por qué. Y dónde se hace explotaciones petroleras y dónde no se hace explotaciones petroleras y por qué. Y una de las razones del por qué es que tenemos que entender que América Latina tiene otro recurso de una enorme riqueza, que es la riqueza en ecosistemas. Y muchas veces la extracción minera o la extracción petrolera puede ir a contrapelo de la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, en la región amazónica, cada que usted hable un pozo petrolero en la región amazónica, selvática, densa, usted puede asegurar que detrás de eso viene una deforestación de miles de hectáreas. Claro. Entonces, si a mí me preguntan, ¿se debe hacer explotación petrolera en la mitad de la región amazónica? Yo digo, no. Pero otros sitios de América Latina, sí. Entonces, yo creo que eso hay que distinguirlo. América Latina, en todo ese contexto de la crisis ambiental global, tenemos que entender que es la región más rica en diversidad biológica del mundo, número uno, más rica en diversidad de ecosistemas, número dos, y además es un continente muy rico en aguas. Entonces, en medio de la crisis ambiental, claramente la transformación social ecológica tiene que buscar proteger los recursos, esos recursos que aún nos quedan, que son muchos, restaurar ecosistemas que requerimos por diferentes razones, restaurarlos para, entre otras cosas, ser más resistentes al cambio climático y naturalmente utilizar bien los recursos del agua. ¿Los recursos del agua para qué? Entre otras cosas para la agricultura. América Latina todavía tiene una gran oportunidad en el campo agrícola y eso tiene que ver con el buen uso del agua, con el buen uso de los suelos y también con la fortaleza que tengan sus ecosistemas. Entonces yo creo que también hay que mirar que hay una gran oportunidad en la transformación social ecológica de América Latina, porque América Latina, repito, sigue siendo una región muy rica en diversidad biológica, muy rica en agua, y esas son dos. Obviamente eso varía de país a país, hay países y regiones que tienen problemas de agua, etcétera, etcétera, pero en balance es una región riquísima en agua. Sí, claro. Y ese es un recurso vital y fundamental para el futuro. Entonces, ahí hay una oportunidad y naturalmente por eso es que hay que mirar muy cuidadosamente en qué casos se hace extracción minera, en qué casos se hace extracción petrolera y también tener muy claro que vivir de la renta petrolera o de la renta minera es un error. La renta petrolera o la renta minera tiene que servir para la diversificación productiva. Puede ser la base para diversificarse productivamente. Hay países que están siendo muy exitosos en balance en esto. Por ejemplo, Chile. Chile ha vivido de la minería y es un gran país minero, pero se ha ido diversificando desde el punto de vista productivo. El caso de Venezuela es el fracaso absoluto del país rentista. La situación de Venezuela hoy en día, uno puede decir, es un caso casi que clásico de la maldición de los recursos naturales, que la maldición de los recursos naturales es cuando no se crean las condiciones para que esos recursos naturales jalonen el desarrollo. Sí.
Vamos a ver la otra cápsula, que es una entrevista a doña Marta Delgado, para continuar acá en Sobre la Mesa. Las ciudades se van a convertir en los lugares en donde vamos a habitar más del 75% de la población de la humanidad en los próximos 30 años. Entonces, los desafíos para la movilidad, el abastecimiento de agua, la recolección de los residuos, la preservación de los recursos naturales, la alimentación, van a ser desafíos que desde la sociedad y los gobiernos vamos a tener que enfrentar con una enorme creatividad y con mucha planeación y con mucha vanguardia en la tecnología y en las formas de consumo. Entonces, esos creo que son los retos que vamos a tener en las ciudades. Las ciudades necesitan elevar la jerarquía de la agenda ambiental dentro de todas las demás agendas que también son prioritarias. Una megalópolis como la Ciudad de México presenta desafíos de seguridad, de energía, de movilidad y también, por supuesto, desafíos sobre medio ambiente. Los temas ambientales son temas muy transversales que tienen que elevar su jerarquía para poder conseguir el apoyo de la sociedad, recursos para financiarlos y que también tengan una ruta del mediano y largo plazo para que puedan ser buenas soluciones para la comunidad. Proyectos de muy corto plazo no son proyectos que tengan un impacto importante en la sustentabilidad urbana. Desde mi punto de vista, la mayor prioridad que tienen las grandes ciudades en el mundo actualmente es la transición de la movilidad hacia una movilidad de transporte público sustentable y mucho más racional. Son muchos los desafíos que se han planteado en este momento. Efectivamente, conforme va creciendo la población, no logramos diversificar la forma de generar esa riqueza, seguimos con una gran dependencia a la energía fósil, al tema del petróleo, al tema de la minería. No hemos logrado diversificar la forma en que, insisto, generamos riqueza. Precisamente es un poco el reto y lo que estamos planteando hoy acá en Sobre la Mesa, analizando el tema de transformación social y ecológica en América Latina. Vamos entonces a ir a una pausa y ya regresamos. El tema de transformación social y ecológica en América Latina. Antes de irnos a una pausa, precisamente la cápsula hablaba de los retos de las ciudades, porque, bueno, efectivamente el tema en seguridad, en el tema de recolección de residuos, el tema de agua, el tema de electricidad, el tema de movilidad. Bueno, en Costa Rica además el tema de movilidad es un gran tema y cada día es mayor los problemas que hay en movilidad. En ese sentido, don Manuel se quería referir. En la transformación social ecológica, yo creo que la mayor prioridad de las ciudades de América Latina es reubicar en América Latina el mayor problema de las ciudades es que hay cientos de miles de habitantes que viven en zonas ambientalmente vulnerables, ¿no? En sitios metidos en el cauce del río o en pendientes absolutamente imposibles, y con el cambio climático, las lluvias más torrenciales, claro, etcétera, etcétera, ya estamos viendo unos enormes tragedias. En Colombia recientemente tuvimos 3 tragedias, típicamente de personas que están ubicadas en lugares que no son urbanizados. Entonces va a haber que hacer un esfuerzo enorme en América Latina para que los más pobres que viven en esos sitios se ubiquen en sitios no vulnerables ambientalmente. La otra gran agenda de las ciudades, obviamente, es el agua. Asegurar, claro, la protección de todos aquellos ecosistemas que proveen el agua a las ciudades. Porque el tema del agua, sin duda, está entrando, digamos, no obstante la riqueza en América Latina en agua, también hay un problema muy serio con el uso del agua y con las fuentes de agua. Entonces, claro, las ciudades tienen que repensar el agua. Y naturalmente, pues el otro tema, como es obvio, pues sí es el de la movilidad, es el tema de la inclusión, etcétera, etcétera.
Pero yo quería mencionar esos dos grandes ejes, el agua como un propósito de una ciudad, asegurar la provisión de agua para los próximos años, y la situación de los más pobres en sitios inhabitables. Claro, pero además a mí me llama mucho la atención cuando a veces uno habla de estos temas, ¿verdad? Y que la gente dice, pero es que ¿por qué vuelven? Si saben que ahí se inunda. Bueno, es que es el único lugar donde tienen, o sea, es el lugar donde tienen que volver. O sea, no existe alguna otra alternativa para que no vivan en esos lugares. Tal vez don Álvaro quiere también además referirse al tema, digamos, de las ciudades, de cómo tenemos que transformar esas ciudades en esta, digamos, nueva lógica y en esta transformación también ambiental. Sí, sí. Creo que esta cápsula no hay que verla en forma arbitraria, como que rompimos hoy con una cortina hacia otro tema. Realmente esta forma de ocupación del territorio, esta forma de una dependencia indebida, en la manera que lo estamos haciendo con los recursos naturales, sobre todo en las áreas rurales, ha impactado con migraciones, campos-ciudad muy fuertes, junto al fenómeno de la heterogeneidad estructural económica, es decir, empleos de muy baja calidad que están ahí frente a empleos dinámicos que se concentran en cierto nicho. Entonces, la ciudad es una consecuencia también de esto. Ya enfrenta los problemas que menciona Manuel y tú mencionabas. Pero yo quisiera también un fundamental problema para entender esto de los retos de los urbanos en la región, el tema de la densificación urbana, es decir, tenemos una 75-80% de población urbana, según se mida, pero tenemos ciudades con una baja densidad, son demasiado abiertas y eso complica la llevada de servicios públicos, complica el tema de la movilidad. Entonces, eso es un todo que hay que entenderlo como una totalidad estructural que no puede abordarse en forma aislada. Es decir, el tema de movilidad es tan fundamental, pero a veces se analiza o se dan respuestas que no tienen en cuenta esta totalidad y son respuestas que se quedan muy paliativas. O igual el tema de vivienda. Pensar que la vivienda, llevarla más, abrir más la ciudad y sin pensar en las consecuencias que va a tener en términos de movilidad, las encrucijadas que eso encierra. Entonces, ese es el desafío, cómo ver la ciudad como una totalidad que se relaciona también con lo que ha pasado en el mundo rural y también la relación de la ciudad en su propia capacidad de sostenibilidad, en el sentido de qué tanto alimento, qué tanta agua, cómo se analiza eso desde las políticas urbanas, ¿no? Entonces, cuánta tierra debe haber para la producción de alimentos relacionados con una ciudad. Son cosas, la reducción de los circuitos y escalas de consumo, producción, consumo. Son temas que están ahí, que no estamos analizando y enfocamos a veces en respuestas muy aisladas. Y cierro aquí con esto, un problema que impacta sobre todo el tema de las personas que viven en zonas más vulnerables, es el tema de la especulación inmobiliaria urbana, ¿no? Se llama a veces extractivismo inmobiliario, pero eso está pasando, ¿no? Entonces, esa presión hacia las personas a vivir en lugares cada vez más desprotegidos no es fortuito. Hay una especulación sobre las mejores tierras urbanas que va provocando esta segregación y eso a veces de las alcaldías, desde las ciudades, no está siendo abordado adecuadamente y es un reto que debemos integrarlo a todo esto de la transformación social ecológica. Claro, pero don Álvaro, a veces somos muy contradictorios, ¿verdad? Porque en realidad todo está ligado, ¿verdad? Y eso era un poco lo que yo planteaba desde un inicio. No podemos hablar del tema ambiental si no estamos hablando del tema de producción, de generación digamos, de calidad de vida, el tema de desigualdad, todo está ligado. Pero al final no estamos, bueno, yo no siento que en realidad estemos diversificando el modelo económico hacia digamos, que estemos avanzando, por lo menos como región, y particularmente, digamos, Centroamérica, hacia un modelo que sea, digamos, más amigable. Todo lo contrario, creo que somos totalmente contradictorios, sino que seguimos, digamos, en un nivel de dependencia, viendo las cosas de manera aislada, pensando que hay cosas que solucionará cada cual en su lugar y que no, digamos, que en realidad lo que le pase a Honduras no es muy importante con respecto a lo que le pase a Costa Rica. No vemos como esas interacciones. ¿Por qué seguimos siendo tan contradictorios? Bueno, esa es, digamos, la percepción que yo tengo. Rápidamente, para si Manuel tiene que decir algo, pero yo creo que hay un tema de ineficiencia de las instituciones, de los marcos jurídicos institucionales que está ahí fuerte, ¿no? Y que a veces no es ni siquiera mala intención, es simplemente una ineficiencia para planear y para ejecutar en forma más integral. Pero también hay poderosos intereses, ¿no?, que mantienen un statu quo de que estas cosas se mantengan, no solamente en la forma de la propiedad urbana, pero también en las formas económicas que tenemos. Entonces, esos intereses poderosos están muy protegidos por el propio sistema político, ¿no? Y no son solamente nacionales, tienen un alcance transnacional. Entonces, esos elementos bloquean. Y por otro lado, yo creo que hay una ciudadanía, hay unos niveles deficientes de ciudadanía activa en estos temas, ¿no? Y por lo tanto, nos concentramos en temas, como tú decías, más aislados. Entonces, yo diría el tema de la negligencia, los marcos jurídicos institucionales, pero también los intereses poderosos que contrasta con una débil ciudadanía activa en estos campos, ¿no? Y favorece el mantenimiento del statu quo. Sí, claro. Tal vez, don Manuel, si se quiere referir
en 30 segundos a esto para pasar a la otra cápsula? Bueno, hay una diversificación productiva que hay que hacer. Yo, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, es un país que es un ejemplo para muchos países de América Latina en relación con el turismo. ¿Qué está haciendo Costa Rica con el turismo? Pues aprovechando la diversidad biológica y la diversidad de ecosistemas es la diversidad de paisajes. Y la diversidad de paisajes y la diversidad de plantas y la diversidad de fauna, eso Costa Rica está utilizando muy bien ese gran potencial que tiene ahí para beneficiar a sus habitantes. Y eso yo creo que es una maravilla y podría aún potenciarse mucho más. Por eso, por ejemplo, Costa Rica entonces no quiere hacer minería a cielo abierto. Yo estoy de acuerdo con eso, porque claramente en Costa Rica sería muy grave ese tipo de minería porque dañaría el paisaje, entre otras cosas. Pero sí hay la necesidad de aprovechar lo nuestro. Y menciono el caso de Costa Rica porque frecuentemente uno de los países, en los países con frecuencia no reconocemos los grandes logros. Y Costa Rica, por ejemplo, yo creo que en ese campo tiene un gran logro, como lo tiene también. Costa Rica ha sido un país muy líder en el tema del cambio climático. Y es un país que ha prometido para unos pocos años tener descarbonizada su economía y es un país que ha sido muy innovativo en instrumentos que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, digamos, es bien interesante el caso de este país centroamericano que nos da ejemplo a muchos países, digamos, de mediano tamaño, de gran tamaño en muchos campos. Claro, todavía tenemos muchísimos desafíos y todas las críticas también a las cosas que hacemos. Vamos a ir a una cápsula y ya regresamos. Básicamente lo más importante ha sido generar las condiciones de entorno para la transformación productiva, para mejorar las condiciones de competitividad. Entonces se ha hecho inversiones muy importantes en temas de infraestructura porque había una subinversión, sobre todo en infraestructura productiva, en conectividad, en el cambio de matriz energética también, hacia energías más renovables, en los temas de talento humano, educación, becas, innovación. El esfuerzo que ha hecho el gobierno a lo largo casi de una década ha sido muy importante en estos temas y son condiciones básicas para cualquier cambio de matriz productiva o transformación de la matriz productiva. Creo que las políticas de desarrollo, sobre todo más sectorial, por cadenas productivas, ha tenido todavía un desempeño menor. Se requiere un trabajo mucho más consistente y sostenido para poder tener resultados más importantes. Las transformaciones productivas ocurren en plazos más largos, por tanto hay que construir procesos y pactos sociales de largo plazo. Creo que esas condiciones se han ido creando, pero que falta mucho por hacer todavía para en verdad provocar una transformación de su matriz productiva. Don Álvaro, en la cápsula un poco, digamos, se refieren a los retos, ¿verdad? Y qué es lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en América Latina para precisamente hacer una transformación? Bueno, pienso que en esta pregunta para mí sobresalen más los déficits más que los avances, porque lo que decía Manuel sobre el tema del uso del territorio, de este no uso no inteligente y racional de los recursos naturales, entonces más bien uno casi piensa en lo que no se está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que hay iniciativas más discursivas, aisladas, algunas políticas, pero que todavía no logran impactar, ¿no? Yo creo que, pero a través de esas iniciativas tal vez identificar un poco los desafíos, ¿no? Y un desafío, lo habíamos mencionado, era cómo aumentar la capacidad de la región de invertir en ciencia y tecnología, ¿no? Para la innovación. Y que esta innovación no solo tiene que ver con el sentido de acumulación económica, pero también la innovación para el cuidado del ambiente, ¿no? Para la relación con el medio ambiente. Una innovación relacionada a una producción de conocimiento que en la región está bastante limitada por los niveles de escolaridad, por los niveles de inversión en conocimiento en general. Entonces, eso yo creo que es una variable fundamental. Luego, lo que decíamos al principio, ¿cuál es la estrategia para encadenar
los sectores productivos, ¿no? Es decir, estos sectores están aislados entre sí, con poca agregación de valor, con pocos encadenamientos fiscales, laborales. ¿Cómo romper esas inercias? Es una pregunta fundamental. Y tenemos iniciativas. Yo creo que mismo en Centroamérica podemos pensar en la potencialidad, por ejemplo, de integración de cadenas de valor con los lácteos, ¿no? Por ejemplo, el tema del cacao, productos farmacéuticos, con el tema de la industria textil. Entonces, ahí tenemos ejemplo, las relaciones entre Argentina y Brasil, una relación muy fluida, por ejemplo, en el tema de componentes de vehículos. O sea, hay algunas experiencias aisladas. Desgraciadamente, no es la norma. Entonces, por eso creo que quedan malos desafíos. Yo diría, inversión en ciencia y conocimiento, el tema del encadenamiento y pensar más como región. Tal vez empezar como subregiones, un poco más integradas. Claro. ¿No? Y pensar más que eso nos haría un colchón frente a los volátiles cambios externos, que no significa renunciar a los mercados extrarregionales, para nada, no. Sí. Significa que tengamos una mirada también hacia la región, la integración productiva que amortigüe los golpes. Para nadie es... Sí, tal vez quedamos con esa idea un poco para poder ir a un corte y ahora ya en la última parte del programa pues poder profundizar efectivamente en esos desafíos que nos está presentando don Álvaro. Vamos a un corte y ya regresamos. Sobre la mesa, analizando el tema transformación social y ecológica en América Latina. Don Álvaro tenía la palabra. Sí, estábamos hablando de desafíos de la transformación de la matriz productiva y hablábamos del tema de conocimiento, la integración más regional, subregional, las cadenas de valor. Y yo creo que repensar entonces nuestra inserción en el mundo, ¿no? Es decir, hasta ahora estamos dependiendo de una inserción en las cadenas de valor global basado en mano de obra, fuerza de trabajo poco calificada o en la exportación de materias primas sin valor agregado. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Debe ser una prioridad estratégica y eso no se cambia por voluntarismo, sino que requiere una serie de condiciones. Entonces, creo que ahí hay un punto. Luego, vincular a cuáles son nuestras apuestas estratégicas, ¿no? Según las condiciones de cada subregión o región, sus particularidades. Y eso es algo que tal vez estamos dejando de lado. Mencionaba mucho Manuel el tema de la biodiversidad, cómo eso puede ser utilizado de una manera para generar bienestar sin que eso signifique un aprovechamiento irracional de los recursos. Claro. Pero también donde tenemos que dar los saltos, pero más bien los avances para ir dependiendo menos de estos recursos, generando otro tipo de bienes y servicios, otro tipo de producción. Y eso es fundamental analizarlo. Pero también creo que me cerraría con este punto. Entender también desigualdades extremas que existen en las relaciones económicas de nuestra región que imposibilitan una transformación virtuosa. Y aquí quiero poner el punto en lo que significa, por ejemplo, las políticas en economía del cuidado. Detrás de todo este funcionamiento económico hay subterráneamente una perversidad, ¿no? Que es las desigualdades de género, sobre todo, que se ven afectadas por la economía del cuidado, pero también las desigualdades generacionales que se dan por las limitaciones a no tener servicios de seguridad social, a no tener empleos que tengan cierto tipo de garantías y derechos. Entonces, ese tema de la generación económica tiene que estar muy ligado al tema de las políticas de empleo, seguridad social y políticas de cuidado. Si no está eso en el fondo también, tenemos la limitación que se podría quedar en cierto crecimiento económico, pero que no tiene una base social de bienestar que se vaya acumulando también. Sí. Don Manuel, en esa línea, y ya que don Álvaro también lo plantea, tuvimos un programa hace poco en el tema de la tierra, ¿verdad? Y una agricultora que vino al programa un poco planteaba que, bueno, ¿quiénes son las personas que están, o sea, cuál es el papel de la agricultura y quiénes son las personas que están, digamos, concentrando la tierra? Por lo menos en este caso era en Costa Rica. En toda esta, digamos, lógica, en toda esta transformación, la agricultura, ¿cómo se está visualizando? El mundo tiene que duplicar la producción de alimentos en 40 años. América Latina, en balance, es una de las últimas fronteras agrícolas del mundo, es decir, que se puede expandir aún más los suelos dedicados a la agricultura en varios países, como es el caso de Colombia, como es el caso de Brasil. Y simultáneamente hay países, y también, digamos, los países todos los países de América Latina tienen tierras dedicadas a usos ineficientes, como es el caso de América Central y de Costa Rica y también de toda América Latina, por ejemplo, con la alta ineficiencia de la ganadería. Por ejemplo, en Colombia tenemos 39 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería con media cabeza de ganado por hectárea. Esa es una forma grotesca del uso del suelo de la tierra. Sí, claro. Y naturalmente parte de esa tierra tendría que ir a la producción agrícola y ahí el gran reto es cómo contribuir a duplicar la producción de alimentos, número uno. Número dos, cómo manejar
el agua y los ecosistemas para asegurar la productividad agrícola en largo plazo. Número 3, qué tecnologías nuevas hay que desarrollar para la agricultura en una época de cambio climático, las tecnologías, y para eso hay que hacer una gran investigación. Número 4, cómo hacer un proceso de agricultura en el cual sea equitativo, justo en términos de la tenencia de la tierra, en términos de que la agricultura sirva para la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza. Y por último, y eso es supremamente importante, cómo generar unas cadenas de valor desde la agricultura. No simplemente como estaban haciendo muchos países, por ejemplo, produciendo soya para alimentar las vacas de Rusia, sí, o para alimentar las vacas eso es absurdo. Nosotros lo que tenemos que hacer es claramente generar un tipo de agricultura y generar al lado de eso una industria de alimentos que le genera valor agregado. Ese es, digamos, un tipo de diversificación productiva que está en la puerta de América Latina y que tiene, obviamente todo eso se puede hacer o muy mal desde el punto de vista ambiental o muy bien, y el punto es hacerlo muy bien. Sí, claro. Pero ahí cuando, digamos, hablamos de agricultura, yo me pongo, ¿verdad?, a pensar, don Álvaro, bueno, es que en Centroamérica en realidad hay una gran crítica porque son los grandes monocultivos, ¿verdad?, absolutamente contaminantes. Bueno, en Costa Rica hace poco estuvo, digamos, el tema de la piña muy colocada, ¿verdad?, en el tema de cómo está contaminando los mantos acuíferos, efectivamente. O sea, realmente, ¿cómo estamos, digamos, haciendo ese cambio en Centroamérica? ¿Se está viendo algún cambio? Además de que, digo, perdón, para meter también, que me parece importante, porque en todos estos conflictos socioambientales también estamos poniendo personas muertas, ¿verdad? Porque conforme va pasando el tiempo uno se da cuenta que algún activista o alguna activista centroamericana aparece muerta, ¿verdad? Entonces realmente es preocupante. Pienso yo que la transformación del sector agrícola, en línea a lo que decía Manuel, tiene pocas posibilidades desde mi punto de vista si no hay una alteración de la inequitativa distribución de este recurso, ¿no? El recurso tierra. Sé que parece que es un tema viejo, pero ahora tiene mucha actualidad el tema de la distribución de la tierra. Y esto presiona por los conflictos, ¿no? Porque donde se hacen estos monocultivos son lugares donde están tierras en disputa normalmente. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las prioridades de los países, ¿no? Y cuáles son los grupos de poder que mantienen intereses sobre el uso de la tierra. Entonces, yo pienso que debe haber un equilibrio entre una economía de exportación de alimentos con la satisfacción de las necesidades de la población, una seguridad alimentaria, algunos llaman soberanía alimentaria también, ¿no? Entonces, ese equilibrio no está. Los sectores que están ligados a la economía de subsistencia o los mercados locales tienen muy poco peso normalmente en nuestros países, puede haber excepciones, pero los sectores que están ligados a los monocultivos de exportación tienen mucho poder y eso modifica las reglas jurídicas nacionales y los marcos institucionales, incluso supranacionales. Entonces, pienso que equilibrar estas necesidades de producción de alimentos internos con la exportación, pero ojalá, como dice Manuel, con una agregación de valor que no sea esta producción en bruto. Y además, en una forma ambientalmente radicalmente diferente. Claro. Entonces tenemos que ir a un tipo de agricultura que respete el agua y que respete la biodiversidad, una agricultura que se incorpore en el paisaje y no en la destrucción del paisaje para hacer agricultura. Y eso existe como posibilidad estratégica. El problema son, yo creo que los circuitos políticos para viabilizar también las políticas, ¿no? Eso hay que mencionar. Tal vez, don Manuel, ¿existe, digamos, viabilidad de que efectivamente nuestros gobiernos vean que no están aislados, que efectivamente las políticas que se toman en un país están afectando al otro y que podemos tomar decisiones que como región, ¿verdad?, nos facilitan, digamos, a todas las condiciones? Porque ahora, antes de empezar el programa, hablábamos de la Amazonia. Sí, claro, la Amazonia, pero no es un país, ¿verdad?, son muchos. Totalmente de acuerdo. Mira, el tema de la Amazonia es vital para el globo, para el planeta, porque la integridad de la biosfera depende en buena parte de la región amazónica. Si la región amazónica se destruye, no solamente destruimos una gran parte de la biodiversidad, que es un desastre, pero también generaríamos una catástrofe climática. Las dos cosas. Entonces, tiene que haber un acuerdo entre los países para proteger la región amazónica. En Centroamérica, yo creo que hay que revivir con mucha vitalidad todo el tema del corredor mesoamericano. Hay que hacer una enorme restauración en ese corredor, porque la vida tiene que fluir de Centroamérica hacia Sudamérica, porque la vitalidad de los ecosistemas para enfrentar el cambio climático es fundamental. Entonces, por ejemplo, de nuevo,
el corredor mesoamericano es un gran proyecto, pero es un proyecto en el cual tienen que participar todos los gobiernos. Don Álvaro, ¿cómo el proyecto regional de transformación social y ecológica de la Fundación está aportando en esta línea? ¿Qué es lo que se está haciendo? De hecho, bueno, están reunidos acá, o sea, ¿qué están haciendo, qué están planteando, qué es lo que tienen pensado, digamos, aportar a mediano y largo plazo? Porque es un poco la discusión que hemos estado planteando, ¿verdad? Que no es solo lo inmediato, sino también que tenemos que empezar a construir viendo, digamos, hacia el futuro. Sí, bueno, creo que el elemento central del proyecto es existe un grupo de trabajo conformado por personas que vienen de varias procedencias, con mucha experiencia en el campo académico, en el campo político, funcionariado, activistas sociales, y eso genera una especie de masa crítica que está pensando, reflexionando sobre los retos y desafíos, no solamente en el corto plazo de la región, y con alguna posibilidad de influencia, esperamos, en los países. Aquí es un granito de arena para contribuir a algo que está pasando, envasamiento de la propuesta política en la región, los modelos neoliberales, el neodesarrollismo, eso está en crisis y vaciamiento. Entonces necesitamos actualizar, y esto es un pequeño aporte, un granito de arena modesto, como existen otros esfuerzos, para pensar desde un bloque, digamos, que trate de pensar la región con una integración en lo ambiental, en lo ecológico, en lo económico, pensar propuestas que es factible, pero también generar condiciones de posibilidad desde la política. Entonces creo que ese es el aporte, una especie de masa crítica ahí, sencillo, modesto, pero que está influyendo, ¿no? Y que mira los problemas de la región, no en forma individual, sino en forma de su región y de región, y sobre todo, no sé, tengo un minuto, ¿puedo decirme? Sí, sí, adelante. Ligado a algo que es importante que estamos reflexionando, o sea, la forma en que nos insertamos al mundo también a través de los tratados de libre comercio, por ejemplo, y ahora los pretendidos megatratados de comercio e inversión, son un verdadero atentado para nuestra región, en tanto sigan reflejando una gran asimetría y en tanto sigan disminuyendo nuestras posibilidades de defender derechos a una posibilidad de un modelo, una trayectoria con mayor margen de maniobra nuestro. Entonces, esto hay que pensarlo. Aceptamos y asimilamos desde los países cualquier tratado de libre comercio con una potencia, con tal, y no nos ponemos a pensar en lo que está en juego. No es que estemos en contra de un tratado de libre comercio o de inversión. El problema es bajo qué condiciones. Y eso marca muchas las posibilidades de los estados que tienen menos soberanía para luchar por la salud, por cuidado del ambiente y por privilegiar sus sectores estratégicos. Eso no puede quedar ahí sin el pensamiento. Eso ocupa una mirada regional. Bueno, muchísimas gracias, don Manuel y don Álvaro, por estar aquí Sobre la Mesa. Creo que ha quedado como bastante claro que no podemos hablar de desarrollo económico si no hablamos del tema ambiental, si no hablamos de igualdad. Hay un concepto que además me llamó muchísimo la atención y que creo que puede resumir un poco qué es lo que se está buscando y que, bueno, también la Fundación, digamos, está planteando, que es el del buen vivir, ¿verdad? Que queremos generar un buen vivir, pero bueno, un buen vivir para los que estamos en este momento, pero también para las próximas generaciones, y que eso implica cambios políticos, cambios en las instituciones, cambios también que puedo generar yo en mi casa, cambios, ¿verdad?, en la forma en que, digamos, respondemos a las diferentes, digamos, necesidades que tenemos como personas. Así que creo que el buen vivir es un concepto que nos puede ayudar a pensar que las políticas económicas, ambientales y sociales deberían aportar para que todas las personas tengamos buenas condiciones. Estamos acá en Sobre la Mesa. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a ustedes en sus hogares. Los esperamos la próxima semana.